Bueno, aún Manuela no se conecta con nosotros, pero bueno, hablemos un poco sobre ella mientras. Ella es una jugadora que es abanderada, se ha apoderado de la lucha de mejorar el fútbol femenino en nuestro país. Es jugadora asociada con Acolfoot Pro. Este año ella estuvo en conversaciones, en la mesa de conversaciones con la DIMAYOR, tratando un poco el tema de las dificultades que ha tenido el fútbol en tema de contratos, el tema de la cobertura de salud de las jugadoras. Hace 5 días también sostuvo una conversación junto a Catalina Usme y Vanessa Córdoba, también jugadoras asociadas de Acolfoot Pro, para saber un poco cómo va a seguir el fútbol femenino también ante esta contingencia sanitaria del COVID-19, que por supuesto también dejó un poco en espera y en incertidumbre qué va a pasar, si va a seguir o no va a seguir el fútbol femenino este año en nuestro país. Parece que ya vamos a tener a Manuela. Manuela, ¿estás? Hola Juli, sí, aquí ya. Hola Manu, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo le has bien. pasado esta cuarentena? Bien, bien, sabes, pues dentro de todo lo que pueda haber, muy tranquila, es decir, extrañando las canchas y esa es una realidad, pero preparándonos, estando muy activa, entendiendo que al final el entrenamiento también está fuera de esa cancha y lo que involucra, entonces, con mucha serenidad. ¿Y tus entrenamientos cómo los has seguido? ¿Al mismo ritmo? Pues mira, Como, realmente yo tengo ahorita una rutina de 3 entrenamientos diarios. Uno por la mañana, algo que normalmente se conoce como un Tabata Boost, que es una cantidad de ejercicios por una serie de descansos. Al mediodía busco siempre hacer algo y ya sobre las 6:30, más o menos unos 45 minutos tengo espacio. claro, me imagino que debes mantenerte tu rendimiento de siempre, ¿no? Sin importar la pausa. Pues eso lo veremos por ahí. Estaba viendo por estos videos de cómo va a ser con las es que uno se enreda con el balón y que se cae. Yo creo que vamos para allá, pero no, No, no con mucha tienes actividad. todo el talento. Tú tienes todo Gracias. el talento. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de ti, de lo que ha sido tu trayectoria en el fútbol. Pues para empezar, ¿cómo te enamoraste del fútbol? ¿Por qué quisiste seguir este camino al deporte? Bueno, pues esta es una historia muy particular. Mi papá me dice que a los 4 años un tío me regaló un balón y que curiosamente era lo único que no soltaba. No, yo recuerdo que toda la infancia tengo un poco la cantaleta de mi mamá diciéndome que no gastara más tenis. Me acuerdo que siempre uno jugaba como en asfalto eh, y iniciando también jugué siempre con niños. No recuerdo de chiquita haber jugado con mujeres, al menos hasta los 12 años, porque además era el espacio que uno tenía, jugar con niños y de alguna manera esa era la normalidad. Yo creo que me enamoré del fútbol desde el día uno y sigo estando enamorada. Creo que es el único amor que ha permanecido realmente durante toda mi vida y que evidentemente aún en condiciones muy complejas, y esto es algo que compartimos la mayoría de colegas, seguimos sintiendo. Creo que es un amor que difícilmente se va a ir. ¿Y quién fue el futbolista referente en tu infancia, ya sea femenino o masculino, que te inspiró un poco? Mira, yo creo que en ese momento como tal referentes, no era tampoco que me gustara ver mucho fútbol, no era un tema que me apasionara en ese momento. Ahora ya de grande, pues un montón. De hecho, Formiga, esta jugadora brasilera que después de 42 años vuelve a renovar contrato con Paris Saint-Germain, para mí creo que es una gran referencia.
Entonces, por ese lado de ella, pues uno, y creo que siempre lo nombramos Messi por su talento, pero Ronaldo por su disciplina, ¿no? O sea, es como un gran atleta. ¿Y desde niña sentiste pasión? ¿Iniciaste formación en alguna escuela? ¿Cómo llegaste a verlo como algo más profesional para ti? Me acuerdo que, como te dije, cuando empecé a jugar solo con niños y en ese momento quien era el entrenador de mi colegio, que claro, lo que se repetía para nosotras las mujeres, tenía un equipo de fútbol y con el equipo, que eran solo niños, yo entrenaba los fines de semana. Más grandes, como sobre los 10 años, tuvimos un torneo que en ese momento se llamaba la Copa Fox Kids. Ahora no sé si ese canal exista, creo que es Jetix, y eso se da como a nivel intercolegiado. Ahí, digamos, tuvimos la primera posibilidad de viajar, ¿no? Era como, haz de cuenta, con un torneo así internacional con una villa olímpica. Fue en Barcelona en el 2002, y ahí como que dije, esto me gusta demasiado y quiero estar metida en el fútbol toda mi vida. Después de ese viaje llego a Bogotá y me encontré que había un equipo, en ese momento se llamaba el Internacional de Bogotá. No existía ni All Star ni BC. De pronto existía uno que se llamaba Real Academia, que era con los que siempre jugábamos en la liga ya más grandecitas. Eh, y ahí, ese era el equipo que manejaba una señora que es referente aquí en Colombia, que se llama Patricia Vanegas, que hizo parte también de la primera selección Colombia que tuvimos por allá en 1998. Y con ellos, bueno, tuve la posibilidad de viajar a Europa, a Estados Unidos, jugar la Liga de Bogotá aquí 2 años, y ahí estuve hasta el 2007, más o menos, que me fui a hacer mi carrera a Estados Unidos. En ese momento en el que, bueno, hace unos años que una mujer fuera futbolista era mal visto. Me dices que pudiste ir al exterior a jugar siendo adolescente, siendo una niña. ¿En algún momento tus padres se opusieron o tu familia, de parte de tu familia, siempre recibiste apoyo? Mira, Juli, eso que acabas de decir, yo lo resumo en algo muy sencillo. Ser mujer en los 90 el fútbol es pecado. Todavía Aún todavía tenemos un montón de prejuicios frente al patriarcado y esto es como el deporte que yo digo que es el talón de Aquiles pues de muchas réplicas de machismo, todavía seguramente de escenarios donde nos encontramos, no sé si con dirigentes, pero personas alrededor de él bastante misóginas. Entonces yo creo que cuando estaba más chiquita no entendía eso. Yo tengo que confesar que tuve también un terreno muy fértil, es decir, yo te digo que esto no era una excepción, que uno pudiera tener la posibilidad de viajar de esa manera. A mis papás, que me apoyaron un montón, iban conmigo a las canchas, ya después con tiempo dejaron de hacerlo, porque además no les gustaba mucho el espacio. Me acuerdo que en un partido, nosotros éramos muy pequeñas, yo te estoy hablando, yo tenía por ahí 13 años, 13 14 años, y en ese momento no había otro equipo que compitiera con nosotros de la misma generación. Entonces nos metíamos a torneos donde jugábamos con peladas un poco más grandes, y en un partido me acuerdo que yo era como una lombricita jugando, y además era ya de grande, soy súper fuerte, y bueno, me he hecho el paso mental de que soy súper fuerte, ¿no? Pero era muy delgada y muy chiquita. Y en algún momento en ese partido me tumbaron al piso y me acuerdo que la pelada ya, hoy de grande la veo, tiene como 10 15 años más que yo, y me cogí el piso a patadas. Y en ese momento mi mamá me dijo, no quiero volver a una cancha, no quiero volver a esto, no quiero estar ahí, me parece un deporte hartísimo. Y me acuerdo que hasta ahí tuve como esa idea de que ellos fueron. Ya me sorprendí hace 2 años cuando debuto en la Liga Profesional Femenina y mis papás estaban en la tribuna. Entonces fue súper bonito como darme cuenta que el escenario ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Pero en términos económicos, es decir, para mis papás esto era un hobby. Para mí, hasta ahorita que lo entiendo de una forma más clara, siempre fue una elección de vida. Siempre tuve, digamos que la excusa, yo me fui a Estados Unidos con la excusa de fútbol. O sea, yo siempre confieso que cuando llegué, y de hecho cuando estaba llenando los papeles y me dijeron qué quieres estudiar, y yo no tenía ni idea qué quería estudiar, y de hecho terminé estudiando Business Management, que es la carrera que todos los deportistas de ese momento estudiaban. Escojo una universidad en West Virginia, que es un estado
sea, no es Florida, no es nada del otro mundo, donde hay unos inviernos terribles, pero yo decía, esto es lo que quiero jugar fútbol. Yo siempre estuve como la excusa del fútbol para estar en otros lados y más bien, digo, la excusa fue estudiar. Cuando yo vuelvo aquí a Colombia, después de estar en mi carrera en Estados Unidos, vuelvo y ya cuando termine, porque yo volví y terminé acá, estudié psicología y dije, quiero seguir jugando fútbol. Y me fui a Italia con la excusa de hacer una maestría para jugar fútbol. Entonces, digamos que es algo que hasta ahora reconozco y que siempre el fútbol ha estado detrás de todo. ¿Y por qué tú tenías que irte al exterior para buscar, o sea, intentar cumplir tu sueño? ¿No podías en ese momento llegar al fútbol acá en Colombia? ¿Por qué ir al exterior? Porque aquí no había liga profesional. Digamos que curiosamente yo hago parte de un equipo profesional en Italia. Eso fue en el 2013. Y aquí en el 2013 pues jamás se hablaba de liga profesional, ¿no? Entonces pues el escenario era como, nosotros ya habíamos hablado acá y aquí ya habían torneos nacionales, pero no se veía como esa posibilidad. Y bueno, yo creo que la edad es un reloj que te hace TikTok todo el tiempo, ¿no? Y va pasando, es decir, yo tengo a hoy 30 años y no era una opción esperar. Ujú. ¿Y cómo fue esa experiencia de jugar en Italia? ¿En qué equipo jugaste? ¿Y qué te Aquí, aportó mira, en al Italia? principio pues siempre hay un choque fuerte, es decir, y no lo voy a poner en términos de que hubiese xenofobia, pero pues no era tan chévere. Además, yo llegué y el equipo ya estaba armado, ellos en ese momento estaban pasando como de la B a la A, en ese momento estaban ascendiendo. Creo que ahorita, y te digo ahorita porque han pasado 6 años, pero en el momento, 7, de hecho 2013, en el momento en el que yo estuve allá, todavía en Italia pues se veía demasiado machismo y pues no era que uno se ganara los lingotes de oro. Con mis compañeras pues me tocó aprender a hablar italiano porque por más de que el fútbol sea el idioma universal, pues es un tema que a veces la comunicación misma te implica meterte en la cultura de ellos. Entonces al principio me dio muy duro, tengo que confesarlo. Yo llego a un equipo prácticamente armado, un esfuerzo muy grande, suben a la, empiezan como a traer refuerzos y yo llego y además llego en una posición como muy buena técnicamente, pero entrar a un equipo no es tan sencillo. Ya después de un tiempo pues lo hice, igual era una lesión muy grave, entonces al final de cuentas decido volver. También fue una decisión como de vida, porque cuando uno, no solo latino, pero cuando uno es extranjero en otro país, sobrevive en otro país, a menos que las condiciones sean muy buenas, es decir, las condiciones económicas, las condiciones sociales, ¿sabes? Tener un montón de amigos, tener una red de apoyo, tu familia, algo que siempre pesa. Siempre he dicho que las redes de apoyo son el jugador número 2 en la cancha. Entonces, pues tomo la decisión de volver y aquí, aún cuando vuelvo, no había fútbol femenino. Llegas acá y dejas tu sueño del fútbol. ¿Qué pasa cuando regresas a Colombia? Juli, cuando yo regresé, en ese momento, creo que para ese momento los torneos ya eran sub-20, la mayoría. Yo en ese momento ya tenía 25 años. Eso quiere decir que ya no era apta para jugar en muchos espacios. Eh, Tengo de hobby, entro por ahí a algunos equipos. De hecho, en ese momento estaba llegando el Porto a Colombia a través de su escuela de formación que se llamaba Dragon Force. Entonces me quien era mi entrenador del colegio, quien iba a ser el entrenador de ellos y me dice, queremos que estés, ayúdame a armar el equipo, empiezo a jugar ahí. Y en ese momento como que ya era trabajo, fútbol de fines de semana, eh, siempre hemos estado en la informalidad de jugar muchos torneos de fútbol 8 por allá en Siberia, Cota, Santa Francisca, todos los que conocemos, Arrayanes, los torneos de liga, pero pues nada, digamos, nada que me implicara entrenar todos los días o que pudiera decir, bueno, yo tomo la decisión de vivir del fútbol y ya me dedico solo a eso. Entonces me... No era algo que hubiera pasado por tu cabeza cuando regresas a Colombia. La idea de ser profesional en Colombia no pasaba por tu cabeza. No lo veía y lo que veía era que ya estaban pasándome los años y que pues no iba, es decir, no me lo imaginaba a tan corto plazo.
Y bueno, ¿cuál es esa gran oportunidad que se te abre para ya ser profesional en la Liga Colombiana? Pues mira, realmente cuando estábamos como en esa transición, me acuerdo terminando unos torneos con el Porto, que de hecho tuvimos un cuadrangular final. En ese momento ya aparece como Future Soccer y eso estaba en cabeza de Germán y ellos dicen que van a arrancar el proceso con Santa Fe. Yo como que no le hice mucho push a eso, ni lo tuve como en el radar, ellos siguieron su proceso. Ahí como que no tenía claro, yo creo que ninguna tenía claro cuál iba a ser la estructura, yo seguí trabajando y en marzo, me acuerdo del 2017, que ya estaba en juego esa primera liga, yo no jugué la primera liga, yo estaba terminando un informe en la oficina y cuando vi una noticia por Facebook, de hecho, porque eso no era que estuviera ni en RCN, pues, ni en Caracol, sino en Facebook como un medio particular, y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Como que me cuestioné mucho si ese había sido mi sueño toda la vida, porque de alguna manera no lo había cumplido, porque no le creí en ese momento. Me levanto, cojo el informe literal, voy a la oficina a mi jefe y la escena es muy curiosa y le digo, mil gracias, hasta hoy trabajo. Entonces me dijo, ¿cómo así que hasta hoy trabajas? Le dije, quiero jugar la liga profesional. Como que en ese momento quien era mi jefe me miró, se rió y me dijo, fútbol en Colombia, Manuela, ¿en serio? ¿Estás dejando tu...? Yo estaba el cargo de directora administrativa de un proyecto, de hecho era un proyecto deportivo, y le dije, sí, le voy a creer a esto. Me dediqué 8 meses a hacer algo que se llamaba o se conoce como fisicoculturismo para reforzar un montón todos los, digamos, las lesiones que había tenido en la rodilla y demás cosas. Y en más o menos eso fue creo que en agosto del siguiente año, si no estoy mal, o del cierre del mismo año, un entrenador que tuve, que fue Carlos, mi entrenador de Cundinamarca y de Chía, y después de Cota, me dijo, ve mano, ¿y por qué no vas a Equidad? Entonces dije, bueno, Equidad de hecho quedaba muy cerca de la casa de mis papás, entonces dije, ¿por qué no? Y me voy allá y me presento. En ese momento el entrenador era el Flaco Rivera, Guillermo Rivera, el asistente Sandra, los dos seres humanos increíbles. Y tuvimos mucho feeling, me parece una institución maravillosa. Creo que el equipo de cooperativismo se siente, ¿sabes? Son muy ordenados en el tema y quedo después de varias convocatorias, porque digamos que quien no conoce, esos son procesos largos, es decir, yo me acuerdo que ya al cierre, cuando llevan a definir el equipo, que fue como noviembre, octubre, noviembre y diciembre, teníamos partidos todos los días y se presentaban peladas todos los días, es decir, todo el mundo quiere la Plaza de Bogotá porque Bogotá, los equipos tienen unas condiciones dentro de todo lo que hay, pues son digamos que las mejores condiciones. Finalmente se consolida el equipo con muchas que yo ya había jugado. El equipo, pues bueno, fue súper lindo. Tuvimos pues rollos de que no se dieron los resultados. Y ahí como que yo digo, bueno, cumplí mi sueño. Y te imaginarás, o sea, yo todavía tengo el video cuando debuté, que de hecho me lo hace un amigo así súper informal desde la tribuna. Y siempre que lo veo y siempre que cuento la historia me dan como ganas de llorar, ¿sabes? Es como, jamás imaginé que íbamos a tener fútbol profesional en nuestro país o que yo tuviera la edad para jugarlo y segundo que iba a debutar, ¿sabes? Como, dije, el primero es intentarlo, listo, quedé. Ya a mis 28 años, porque yo en equidad ya tenía 28. Lo segundo es, bueno, voy a debutar, voy a ganarme un puesto para poder debutar. Debuto, ¿no? Y ya como que dije, listo, cumplido, ¿no? Y estando ahí, dije, bueno, ya esto ya estuvo. Y curiosamente a mí se me acaba el contrato el 31 de mayo del 2018 y arranco. ¿Podemos ver cómo era tu contrato con Equidad? ¿En qué ¿Cuántos sentido? meses? La duración del contrato. Mi contrato, si no estoy mal, creo que fue 4 meses con un mes de pretemporada, es decir, la liga creo que duró 3 meses y nos reconocieron el mes de pretemporada, digamos que ellos siempre han sido muy claros, siempre nos pagaron el día que es decir, no puede haber queja alguna, siempre tuvimos acceso a los escenarios, siempre tuvimos a nuestro director técnico, que además es un ser humano increíble, y la asistente, que además de verdad maravillosa, que hoy Sandra, que es la directora, le mete un montón de berraquera y me gusta su forma de, como que en algunos ellos y siempre tambaleando frente al fútbol femenino. Y me acuerdo que hablamos, dijimos, toma la decisión y haz que sea la decisión correcta, siempre.
y ella le ha creído mucho al fútbol, por eso ella está directora técnica de una gran institución. Y bueno, yo seguí en el camino. Curiosamente, Juli, cuando termino ahí, yo te digo, el mayo 31, se me acabó el contrato. Yo digo, pues, pucha, ahora soy una desempleada más, nosotros ni siquiera sabíamos cuándo iba a empezar la liga, pues yo había renunciado ya hace mucho tiempo a mi otro trabajo, como que dije, ok, a los 15 días me metí por ahí al empleo.com, como cualquier otra, a buscar trabajo, encontré una empresa increíble, una empresa implementando modelos de felicidad, empecé a trabajar ahí y estuve trabajando ahí un tiempo cuando siguiente año y entonces empieza un poco el ruido y empezamos a ver, bueno, ¿y cuándo es la liga y cuándo no? Y curiosamente, en esa transición, quienes habían sido mis entrenadores, Carlos, que fue el asistente técnico de Santa Fe, y Juan Carlos, quien fue el entrenador la última temporada de Santa Fe, fue mi entrenador cuando yo tenía 12 años en este equipo que te decía, en el Internacional de Bogotá. Y me llaman y me dicen, ven, estamos armando un combo con algunas que hemos conocido, con jugadoras muy buenas, es un combo fresco, queremos que estés. Les dije, de una. Yo ya tenía trabajo, tengo un trabajo pues con unos jefes maravillosos que siempre me han dado como, para ellos quien tiene una pasión tiene un para qué. Y mi pasión se ve siempre representada a través del fútbol. Hice maromas, Juli, no solo para el tema de la convocatoria, porque, pues te digo, ¿quién no quiere estar en un equipo como Santa Fe, que es una institución gigante, ¿no? Que es referente en Colombia y también en el mundo, ¿no? Entonces digo, bueno, yo me la voy a jugar y me la voy a jugar además que sentía que quienes piloteaban, es decir, quienes piloteaban ese barco, te lo digo, Juan Carlos y Carlos son dos entrenadores que me les quito el sombrero, no solo desde su expertise, sino desde su humanidad. O sea, son entrenadores que te dicen explícitamente en el entrenamiento, ¿sabes qué? Cágala, aquí en el entrenamiento, porque así nos va a salir diferente en el partido. O sea, unos temas increíbles. Y bueno, ahí termino jugando, arranco la pretemporada y arranco con una lesión que yo todavía he sido muy testaruda y siempre lo he marcado como resiliencia, pero pues empecé con una lesión y empecé con una lesión, bueno, al final tuve un esguince colateral medial casi de tercer grado, pero por terquedad seguía y seguía y bueno, eso me impidió estar en muchos partidos desafortunadamente. Eso que último que cuentas fue año 2018. Año 2019, la última. 2019. Has estado 2 temporadas con Santa Fe, Sí, dime. ¿sí? 2018-2019 jugaste en Santa Fe. No. 2018 jugué con Equidad, que fue la segunda liga profesional aquí en Oh, Colombia. ok, Y 2019. Sí, ok. Y actualmente sigue siendo jugador de Santa Fe. No, yo no tengo contrato con ellos. Actualmente estoy en un proceso que he preferido de alguna manera no llevarlo con ningún equipo porque implica muchas veces desafortunadamente alzar la voz. Y Mm, por ahora he elegido alzar la voz por el gremio y no por ver si juego la próxima temporada. Que quisiera volver, por supuesto. Creo que tengo la energía para eso, soy una vieja súper enérgica, pero creo que ahorita este camino implica no tener ninguna institución ni nada para poderlo hacer. Bueno, vamos a leer algunas preguntas que nos han hecho seguidores para ti. Tenemos Vale. una pregunta de una ex compañera tuya, Paula Quintero, de Santa Ah, Fe. Ina. ¿Qué crees que es necesario para que el fútbol femenino crezca en Colombia? Bueno, ¿qué creo que es necesario? Uno, estructurar la herramienta, es decir, no podemos ser resultado de decisiones como super esporádicas y espontáneas. Creo que hay gente que está dispuesta, a mí me gusta como le dice una colega, no tan colega, que se llama Osorio, y lo complementa también una amiga ya, María José, en que alguien tiene que atreverse a romper los círculos viciosos. Creo que aquí hay gente que le crea al fútbol femenino, hay patrocinadores y hemos tenido contacto con muchas organizaciones que estarían dispuestas a. Creo que mientras no exista una planeación estratégica clara, es difícil que alguien quiera invertir en eso. Es decir, tú decides muy bien dónde pones los huevos de tu canasta.
Creo que de parte de algunas instituciones ha existido la voluntad, pero que no se ha complementado muy bien con lo que te digo, como con un plan operativo muy claro. Eh, para nosotras es fundamental que se pueda asegurar la continuidad. Y algo que siempre hemos hablado, Juli, cada vez que decimos que el fútbol femenino tiene que tener mejores condiciones, hablamos de criterios, algo que se llaman criterios básicos. Es decir, debemos tener acceso a salud, ¿no? Debemos tener un salario que lo acompañe para las jugadoras que no estén bajo la figura de jugadora aficionada a prueba, ¿no? Porque entendemos que también entre esa transición del fútbol aficionado al profesional, evidentemente, Vane me está saboteando el live porque no sabemos cómo sacar porcentajes. Eh, estos días nos ha tocado echar muchos números para aterrizar cuánto podría realmente costar esos criterios básicos para el fútbol femenino. Y eso implica, Juli, yo creo que, ¿qué le falta? Si la respuesta es sencilla, quitarnos muchos egos, quitarnos mucha necesidad de protagonismo, encontrar aliados desde, ahorita tenemos aliados gigantes, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Deporte, mi trabajo para quienes tienen contrato, cojo un poco lo que dice Iván, trabajo en equipo, es que, Juli, creo que yo creo que un tiro al aire que hemos dado durante muchos años es cada una trabajar, cada pedacito, esto trabajar de forma aislada. Por primera vez en muchos años, te digo, el sábado pasado Bolivia, que fue la segunda reunión nacional de gremio, convocamos 173 inscritas, 73 jugadoras en un Zoom conectadas hablando de lo que implica esta realidad del fútbol femenino para nosotras y entender, a mí me gusta una frase que tiene una gran deportista que con Vane siempre decimos, es que el cambio y el asegurar mejores condiciones es un maratón, no un sprint. Y quien crea que necesitamos resultados a corto plazo, pues no ha entendido realmente lo que implica trabajar por el fútbol femenino. Llevamos 19 años de esa primera selección Colombia. Y eso de alguna manera también implica que nos llevan 70 años quienes han manejado el fútbol masculino en Colombia. Y ojalá utilizáramos todos en función de lo que implicaría. Mira, hay gente que dice, ya deberíamos hablar de fútbol sin género, por supuesto, pero es que vamos a tener que seguir hablando del género mientras las condiciones sean tan equidistantes. El día que la brecha en las condiciones no sean de esta manera, hablaremos de fútbol y hablaremos de gremio, ¿no? Tratemos de ampliar un poco eso, retomando lo que decías, que actualmente no tienes contrato porque decidiste alzar la voz para mejorar las condiciones del fútbol femenino. Pero pues tratemos de explicar más cuáles son las condiciones actuales del fútbol femenino. Tú llegaste a debutar, sentiste mucha felicidad, pero hablemos un poco de lo malo. ¿Qué dificultades encontraste como jugadora profesional? Pues mira, y te voy a hablar con total transparencia, yo he estado en dos instituciones que han sido gigantes en cuanto a condiciones. A mí jamás me ha tocado pagar mi indumentaria. Sé de muchas colegas que desafortunadamente se tocó. Yo siempre tuve unos campos adecuados del riesgo de las lesiones, eh, digamos que era pequeño. Sé de entrenadoras perdón, sé de colegas donde desafortunadamente entrenaban en canchas con zanjas en medio de la cancha. Eh, yo tuve, digamos, que acceso a gimnasio en ambos, digamos, en ambos equipos. Teníamos la indumentaria para entrenar. Muchas de nuestras colegas la tienen. En los dos equipos que yo estuve, como te decía, y por eso la gente me pregunta, pero claro, esas no son tus condiciones, no, pero son las condiciones de quienes en este momento, de alguna manera, estamos abanderando esa realidad. Y es que dentro del reglamento de la DIMAYOR del 2019 hay un vacío gigante. Y es que los equipos de una plantilla de 25 jugadoras la firma de 20 jugadoras, es decir, solo se les estaba exigiendo 5 contratos por equipo. Y la mayoría de esos contratos los pagaban por un sueldo mínimo. Eso quiere decir que 20 jugadoras estaban sin contrato. Y acuérdense que el contrato no es solo el salario, también lo que implica no tener acceso a salud, ¿no? En caso de alguna lesión.
Muchas de ¿Qué hace nosotras, perdón, te interrumpo, qué hace que una jugadora tenga contrato y que no tenga contrato? Criterio de edad, experiencia. pues mira, yo creo que ahí son varios elementos. Uno, al equipo al que llegues. Es decir, Mm. hay equipos gigantes que por eso pueden tener, digamos, el privilegio de tener jugadoras con una trayectoria diferente. Eh, es decir, que tienen poder adquisitivo, por ponerlo en esos términos. Hay equipos donde tú llegas y no negocias. Te dicen, esto es lo que tenemos, te sirve, te sirve. Eh, Hay otros equipos que simplemente tienen un presupuesto y lo ponen así, tenemos este presupuesto, lo divido, si es 5 mínimos, pues se lo pago a 5 o les doy un poquito más, tengo solo 4, pero digamos que el reglamento solo estaba exigiendo 5. Yo no creo que sea edad, Juli, yo creo que porque para la excepción a la regla, pues está evidentemente Linda Caicedo, que resulta ser la goleadora de la liga pasada, una pelada que está además en selecciones Colombia, completamente hábil, campeona, ¿no? Con América, pero creo que esa es la excepción a la regla. No, eso no quiere decir, yo te digo, yo compartí camerino con Cami, quien no sé si ya tenga 16 años, en ese momento tenía 15 años, y era una pelada que en entrenamiento de teapa y le metía. Entonces yo creo que el mérito, el talento, el esfuerzo, pues al final encuentran de alguna manera como ese reward, ¿no? Como esa recompensa, pero aún no estamos listos para eso. Algunos equipos sí validan el tema de que hayan sido selección Colombia y suben un porcentaje, pero hay muchos otros que no están en condiciones. Entonces, digamos que este poder de estar entre los rangos salariales, que yo te digo, nuestros salariales pues tiene una brecha enorme frente al fútbol masculino. Y para eso hay un montón de informes que Acolfutpro ha hecho muy bien la tarea, que Femina también tiene unos datos interesantísimos, pero que realmente las comparaciones son absurdas. Y a veces la gente habla un poco de la cosa que no damos el espectáculo, y yo digo, bueno, yo invito a resignificar qué es eso del espectáculo. Y los espacios que de alguna manera también nosotras hemos vuelto a abrir. A mí me encanta cuando la gente dice, voy a ver fútbol con mis hijos, ¿no? Voy a llevar a mis sobrinos, porque seguramente nosotras no hemos generado ese fanatismo, yo creo que se tergiversa en ya no poder usar la camiseta del equipo que prefieres, por decirlo en esos términos. Yo creo, Juli, que eso depende de muchas variables. Estamos trabajando para que eso cambie, es decir, para que al menos podamos mejorar esos criterios de ese número 25 de plantilla y que más ahora que nunca, pues que estamos tan expuestos a una pandemia, pues las jugadoras no se expongan porque muchas de ellas entrenaban sin una pretemporada. Dentro de los estatutos, la pretemporada en teoría no es paga, no debería ser paga, es decir, a un jugador se le debería pagar solo sobre competencia. Lo que pasa es que los hombres no quieren perder a sus referentes y por eso los contratan. Pero pues a nosotras muchas veces la conversación ha sido, ah, bueno, entonces pues si no quieren no es que contrato a otra, ya está. Y siempre les he dicho a las colegas que tenemos que estar unidas en esto, porque si cada uno piensa en su metro cuadrado, pues el metro cuadrado todavía no genera lo que necesitamos. Nadie va a hacer que se vaya una u otra. Creo que es distinto si pasa ese con un referente de la liga masculina, ¿no? Uno de nuestros seguidores en este momento, Mauricio Duque, nos pregunta que qué opinas de lo que pasó recientemente con el Huila, que pues, ya se definió no va a ser parte de la próxima liga femenina, Pues mira, siendo un Juli, histórico para femenino, el Atlético Huila. te voy a hablar desde dos escenarios. Uno, desde el personal, pues una tristeza enorme. Creo que evidentemente nos ponen un poquito sobre la mesa de juego que el gran problema de esta pandemia sigue siendo la población más vulnerable. En el caso del fútbol, pues el fútbol femenino, quien durante muchos años ha estado puesto ese escenario de incertidumbre y donde evidentemente los pilares para seguir en esta profesión es la pasión. Porque muchas de nosotras realmente no recibimos un pago, no vamos a hablar de justicia, de pronto equitativo, por la labor que hacemos y por lo que puede implicar. Yo creo que no hemos entendido que esto puede ser una inversión, no un gasto.
y quien esté dispuesto a hacer esa inversión. Eso es como cuando uno hace la inversión por los hijos. Tú no pagas el colegio de tus hijos durante 12, 13 años esperando que apenas salgan ya de frutos, no. Esto seguramente es una inversión a largo plazo. Entonces recibo la noticia con mucha tristeza. Desde lo que veo un poco, me parece además una decisión deliberada. Te lo digo con total respeto por quien es Jorge Perdomo, que además creo que curiosamente es uno de los referentes que le dio un impulso maravilloso a esta liga, y me parece un tiro al aire bajar del bus a un equipo que es campeón de Copa Libertadores y adicionalmente semifinalista de la primera versión, no, finalista, perdón, de la primera versión, semifinalista de la tercera, que siempre ha estado en los puestos representativos, que implica además para el departamento, o sea, el equipo femenino es el orgullo de ese departamento, con unos resultados increíbles, con unas peladas que el último equipo que tienen es un equipo regional. Las mismas peladas con el entrenador encabezado por Douglas se fueron por los diferentes municipios que le estaban dando la esperanza a estas peladas de estar en ese club profesional. Me parece completamente desatinado y por supuesto que levantaremos la voz porque creemos que, curiosamente, Juli, para ciertas personas, para desligarle un poquito del género, esta profesión es un privilegio, porque tienen unos salarios enormes. Para nosotras ni siquiera es un derecho. Tienen que pelear con las uñas, pues. Sí, sí, sabes, desde que entré un poco a estar, mira, yo soy una persona que se ha mantenido mucho tiempo ajena al escrutinio público. Me gusta mantener además mi vida en privado, pero últimamente he entendido que hay que empezar a visibilizar. Eh, y siempre que empecé con esto y le decía, vamos a empezar dándonos la palabra o el lenguaje bélico. Aquí no estamos peleando, aquí estamos asegurando condiciones distintas, pero creo que en la visibilización, que muchas veces, sabes, a mí que me molesta a ratos y parte de uno no tomárselo personal, reconocer cuando nos dicen que somos las viejas histriónicas, que alzamos la voz en función de nuestra emocionalidad, no, hablamos con datos y hechos. Lo que pasa es que a nadie le gusta exponer esas realidades de inequidad. Es imposible que en un momento tan complejo el 89% estemos expuestas a no tener una EPS. Es inaceptable que en un país que habla de pactos de transparencia y de equidad, que nunca hemos hablado de igualdad, la equidad hace énfasis en la igualdad de oportunidades, que nosotras las mujeres llevemos 5 meses del año sin recibir nuestro primer salario. Es inhumano además pensar que algunas renuncian a sus espacios por estar acá, por dar ese espectáculo del cual hablamos y que además nuestra continuidad sea 2, 3 meses cada año. Que todavía nos digan que esto no puede ser una profesión para nosotros. Y es cuando digo, entonces, ¿cuántos años más tienen que pasar? ¿Y de quién depende que esto suceda? Porque esto está en ojos de vicepresidencia, esto está con el respaldo de Defensoría del Pueblo, esto está en el Ministerio del Deporte detrás, esto está con un montón de gente detrás. Con nosotras que somos las primeras dolientes, siempre me gusta hablar de planteles, con nuestros entrenadores que creen en esto. Es que no creas, a mí me escriben mis colegas, mis entrenadores, mis barristas, porque también hay barristas de esto, mujeres que creen en esto, ¿no? Las árbitras, mejor dicho, esto es un movimiento gigante, la Liga de Fútbol, que la amo, que me toca el corazón, que si yo digo que nosotras con las uñas, ellos sí que lo hacen con las uñas, porque entienden que el fútbol es una herramienta social. Entonces, cuando nos quedamos un poco solo en este panorama, la gente, a mí me molesta, yo redes me meto a ver los comentarios y sabes, Juli, yo digo que el nivel de aplicación está mal. Es que ellas no generan lo que generan los hombres, es que no venden lo que venden sí, porque no nos han dado la oportunidad, evidentemente. Quisiera traer a la conversación el tema del acoso, que también ha sido una dificultad. El año pasado se abrió mucho más esa discusión con las declaraciones de el presidente de Deportes Tolima, Gabriel Camargo. Pues se polemizó un poco, incluso se llegó a decir que
Daniela Montoya y Yureli Rincón fueron vetados de la selección Colombia por sus declaraciones en ese momento. Pues, ¿tú qué opinas sobre esa problemática dentro del fútbol femenino? Pues yo creo que es un tema al cual estamos expuestos todos los seres humanos en cualquier profesión. Es decir, el tema del acoso pareciera que se visibiliza más en las mujeres porque es que además yo siempre he dicho que si a las mujeres nos han discriminado sistemáticamente, a los hombres también. Lo que pasa es que ellos son quienes no pueden llorar, ellos son los proveedores, ellos no pueden jugar con muñecas, ellos no se pueden vestir de rosado. Y entonces también creo que hay una discriminación sistemática del otro lado. Normalmente visibilizamos más el de las mujeres porque también digamos que la cifra de victimización de mujeres es mucho más alta. ¿Qué pienso yo particularmente? Pues inaceptable en cualquier escenario. Siempre invito a mis colegas y de hecho parte de esos códigos de ética y de transparencia que además lidera pues vicepresidencia son claros. Eh, yo creo que siempre estamos expuestos a sentir miedo y eso es una realidad frente a las retalías que podemos tomar si alzamos la voz. Creo que marcamos un hito cuando pasa este tema con Caro Rosso y con Lidia Luna, que la justicia, pues evidentemente, yo te hablo desde mi desconocimiento total, es decir, y creo que también uno tiene que ser muy cuidadoso con el lenguaje, pero cuando sucede este caso como un potencial del tema por términos más grandes, pues evidentemente la justicia después de un año nos sale a mostrar que se está presentando. Y aquí uno dice, escucha, ¿será solo quien comete, ¿no? El delito, porque esto es un delito, o será también quien elige a este dirigente y expone además a las menores de edad al cuidado de una persona como esta? Entonces yo creo que aquí hay responsabilidad de muchos lados. Por supuesto, yo creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad del entrenador que tenemos. Creo que hay gente que le está trabajando a esto, independiente que sean hombres o mujeres. Yo siempre he pensado que si bien estos movimientos están abanderados por el feminismo, porque pues quién más que nosotras por preocuparnos de nuestros derechos, también creo que hay un montón de hombres que entienden perfectamente el concepto de las nuevas oportunidades. Y que yo hablo, te lo digo, con entrenadores míos que me dicen, qué berraquera esto del fútbol femenino. Y ojalá fuéramos más los que le creemos a esto. Nuestros seguidores quieren saber cómo si ha habido una falta de gestión por parte de la DIMAYOR a nivel general. ¿Qué tan diligente ha sido la DIMAYOR o si ha sido un poco, ha ignorado un poco las problemáticas a lo que se refiere al fútbol femenino? Pues mira, Juli, yo creo que normalmente en cuanto a gestión hablan mejor los datos y hechos que lo que uno piense, ¿no? En su percepción. Creo que los resultados es que evidentemente tenemos una liga, curiosamente pareciera tener mejores condiciones que alguna en Latinoamérica, que todavía necesita tener mejores condiciones y asegurarse. Yo no sé si el tema sea falta de gestión, yo creo que la DIMAYOR al final, y te lo digo con todo cariño, a veces desconocemos también la injerencia de la DIMAYOR. Al final la DIMAYOR coge a sus clubes asociados y les dice, listo, estoy, pueden participar de la liga que tengo, ¿quién quiere participar voluntariamente? Al final, ¿quién decide? Es la Asamblea General. Y ahí están también pues, los presidentes de alguna manera poniendo su gestión frente a todo esto. Son ellos quienes el reglamento. Entonces yo creo que más allá, a veces nos casamos y también digo, satanizamos demasiado alguna institución, pero el panorama completo es que esto depende de muchos. No solo de la mayor, también Papá Federación, ¿no? Debería levantar la voz seguramente, asamblea, presidentes, venga, metámosle a esto. Hay muchos que genuinamente digo, que Sí, que a dar un subsidio a las mismas jugadoras en términos de contrato. También entendemos que pues para nadie es rentable de esta manera
firmar un contrato en estas condiciones. Y nosotros nunca hemos pedido, siempre hemos pedido que en el momento en que volvamos a la cancha, aseguremos desde el día uno ese contrato. Bueno, ya expusimos un poco las problemáticas como el tema de contratos, tema de servicio de salud. Sabemos que hay muchas dificultades, que de pronto hoy en día la incertidumbre aumenta con esto, el tema de la pandemia, de la contingencia sanitaria. Tú hace unos días estuviste en reunión con la DIMAYOR, tengo entendido, un poco para saber cómo va a ser el futuro, porque nosotros los futboleros en este momento no sabemos si vamos a tener fútbol femenino este año o no. Entonces seguramente muchos quieren saber eso, qué va a pasar, qué se ha acordado hasta el momento. Pues Juli, mira, esa es una reunión, yo lo digo con total cariño, que hasta le digo al presidente que lo vea. Yo creo que el propósito de la reunión de alguna manera era mantener el canal de comunicación abierto. Ellos desde el discurso siempre han manifestado la voluntad, desde los hechos todavía nos cuesta bastante. Yo creo que las mujeres hemos tenido un voto de confianza ya durante 4 años, esperando que las decisiones frente a las decisiones sean más rigurosas. No puede mostrar el fútbol femenino como el hijo bobo del fútbol femenino o términos con la costilla de Adán. No, nosotros tenemos un escenario que también puede ser muy interesante. La DIMAYOR en esa reunión nos dice que quiere que el fútbol vuelva efectivamente. Vélez lo pone en términos actuales, para el protocolo es un protocolo de vida, no de muerte. Eso quiere decir que él también prefiere que se usen las condiciones, que si no aceptamos menos jugadores, la política de salud, él prefiere salir a medios y decir que no hay liga. Ese es el último escenario que estamos mirando. Creo que hay muchos aliados para que esto pueda ser una realidad. No sabemos qué condiciones en el corto plazo. La reunión él nos lo dice súper claro. El fútbol va a volver, el fútbol femenino va a volver. Lo que no sabemos es cómo, cuándo y dónde. Y eso de alguna manera, pues, ¿de qué depende? Yo a veces también le digo, especialmente a nuestras colegas, mucha serenidad. Yo sé que estamos en un momento muy complejo y que es difícil hablar de serenidad cuando los mínimos vitales, es decir, cuando uno no sabe, siempre he dicho, el riesgo de los hombres en su mayoría era que le suspendieran sus contratos, sus salarios, el de nosotras no saber qué comer la próxima semana. Y por eso es que se agudiza un poquito ese afán de volver, pero también entendemos que volver en qué condiciones. Y eso es algo que les he dicho bastante. También esto no depende solo ni de DIMAYOR, ni de los clubes, ni del Ministerio del Deporte. Esto depende del Ministerio de Salud, de la realidad mundial, del momento, de la emergencia sanitaria. Algo tan sencillo. El fútbol, listo, vuelve el fútbol, listo. Cierran Kennedy. En Kennedy queda el estadio de techo. Y ahí es cuando uno dice, esto depende de muchas variables que a veces en el afán de buscar el resultado del corto plazo perdemos de vista. Pero yo creo que cada vez somos más conscientes que, como te decía, esto se tiene que correr de forma muy firme, pero no es solo una carrera de velocidad, o sino uno se queda comiendo la balón. Otro tema que también se hablaba es que no había un patrocinio para la Liga Femenina este año y que por eso de todas maneras no se podía realizar. ¿Cómo está el tema de los patrocinios? La liga se iba a hacer. Es decir, esa semana pues que fuimos a confinamiento, la mayoría de los equipos iban a firmar sus contratos y la liga ya tenía un formato, con o sin patrocinadores. Ahora yo creo que hay un gran patrocinador y es que siempre lo ha habido desde hace algún tiempo, que es el Ministerio del Deporte, que con ellos también esperamos cuál es la forma de destinar esos recursos para que sea posible pues, tener un escenario con mejores condiciones, asegurando esos tres básicos que te digo: salud, salarios y alimentación para las 450. Y ojalá, de aquí a que podamos resolver ese tema de esa destinación, ninguno se baje del bus.
y que el que ya se bajó, que te digo, a mí me sorprende un poco por quién es Jorge Perdomo y por lo que estaba para el fútbol femenino. Además, teniendo la segunda nómina más costosa de la B, teniendo una nómina altísima y con la proyección de hacer un estadio, pues que diga que no hay gente. No creo que, como te digo, con total cariño, creo que es súper desatinado. Y creo que va a estar próximamente en el ojo del huracán, por todo lo que implica hoy en día cerrar los espacios a las mujeres. Pero que nos toca esperar, creo que este es un escenario, es decir, nos toca esperar, pero no pasivamente, sino activamente, a mí me gusta poner esos términos. Nosotras seguimos trabajando todas las noches, literal. Tenemos un espacio, tenemos un comité de algunas jugadoras que han levantado la mano. Esto requiere investigación diaria, colaboración. Hoy, por ejemplo, que quería el día de descanso, con Barco, con Mebol. Bueno, esto es un tema de mucho trabajo, evidentemente, y sabes, Juli, que a mí me gusta un poco cuando lo ponemos en términos de quien esté dispuesto a iniciar este camino, bienvenido. Eh, eh, y esa es un poco como la premisa, siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier espacio. Y aquí alguien preguntaba, y yo, Jorge, Jorge siempre, yo creo que es el número uno del fútbol femenino. ¿Qué opino de periodismo? Ustedes son realmente quienes nos sustentan, es decir, sin ustedes no podríamos tener acceso a la presión mediática, sin ustedes evidentemente no tendríamos movilización. Yo tuve la posibilidad de estar hace creo que ya un mes en la reunión nacional de Acordo, que es la Asociación de Periodistas Deportivos, y tuvimos un espacio, no importa la cantidad o el tiempo, tuvimos un espacio para hablar de esto. Y yo creo que sin ustedes este camino sería mucho más difícil, porque personalmente yo que no me muevo en redes, pues tenerlos a ustedes es una ayuda maravillosa. Entonces, creo que ustedes son los que le dan vida a esto y normalmente creo que le da vida, especialmente desde el trabajo independiente. Los grandes nos llaman cuando salen bombas. Ustedes están con nosotros siempre, con o sin bombas. Y eso realmente es maravilloso. O sea, yo siempre he reconocido, yo doy una entrevista o un live acá, en Semana, en Blue, en donde sea, porque creo que esa vez nos quedamos con Jorge hablando y con su equipo en Facebook, nos quedamos hablando como hora y media y hablamos de mi vida y mi perro y mi religión y ustedes realmente son los que están contando nuestra historia. Hoy tuvimos otra noticia un poco preocupante para el fútbol femenino. La Conmebol decidió suspender las licencias de los equipos femeninos para este año. ¿Qué opinas de esta decisión? Pues mira, eso tiene, digamos que dos temas que son importantes. Pues evidentemente ese documento de alguna manera lo que aseguraba era mejores condiciones en el largo plazo. Pero pues en el corto plazo la exigencia de tener un equipo, como se conoce, primer equipo femenino, sale realmente del reglamento de licenciamiento de clubes del fútbol masculino. Eso quiere decir que esto realmente para nosotras no cambia. Para ponértelo en términos más sencillos, lo que están suspendiendo es el reglamento específico que la Conmebol emite en febrero para el licenciamiento de clubes femeninos, para la participación en Libertadores femenina específicamente. Para los hombres sigue igual y hasta que no suspendan nada de ahí, siguen al menos esos 8 teniendo que tener primer equipo femenino. Bueno, Manuela, ya estamos llegando al final de nuestro live, entonces un Uy, poco, bueno, resumir. Andrews, que no le respondí, perdón, es que no veo aquí el tiempo. ¿Qué me preguntaron? Mm, Si la de mayor está Pilar desarrollando. Velasco dice que ya veía mucho. Eh, pues digamos que no lo tengo tan claro. Ellos tienen un área de mercadeo encabezada por una mujer, de hecho, que se llama Katy. Nos abrieron las puertas para trabajar con ellos en un plan de mercadeo, pero digamos que por lo que ha sucedido ahí, eso se ha quedado un poco ahí. No lo conozco realmente. Si existe, Andrew, no lo conozco.
Creería que sí existe, pero no lo conozco. Bueno, Manu, entonces un poco hagamos un resumen. ¿Qué le falta al fútbol femenino? ¿Qué ha ganado ahora? ¿Qué le falta futuro? Y lo mismo tú a nivel personal, a nivel deportivo, ¿cuáles son los planes para ti? Eh, ¿qué le falta? Mucha más humildad, Juli. Yo siempre lo digo, le falta más trabajo, le falta queja, más corresponsabilidad. Eso implica que eventualmente vamos a tener las herramientas, pero que nosotras también tenemos que reconocer la responsabilidad de prepararnos. Siempre he dicho que lo profesional solo nos lo da el contrato. Creo que parte del trabajo también es seguir fortaleciendo esa sensibilización en el gremio, entender que tenemos, yo creo que una gran ventaja, y es que para nosotras esta ha sido una posibilidad clara y nos hemos tenido que formar en otros campos. Y esa realmente ha sido la gran herramienta para salirnos de las canchas y empezar a trabajar por un futuro diferente. Yo siempre pienso en cuestión de ese futuro que ojalá un día me siente en una cancha. Y digo me siente porque ya no creo que lo que hago de la cancha y ya me dediqué, es decir, cuando decidí ponerle y le decía a Vane, alguna vez que nos sentamos las dos a empezar a maquetear con todo esto, le dije, ¿sabes qué? No importa, si situaciones difíciles las tengo que tener yo, porque la realidad más grande es que ningún equipo me quiera contratar y yo ya cumplí mi sueño y está, mi sueño se ha resignificado, es ver a las que vienen en un estadio en todas las condiciones, lleno de público, de diferentes edades, eh, agradeciendo lo que tienen. Yo creo que siempre hemos pensado que fue la generación de las superpoderosas quien marcó la diferencia. No, no fue las superpoderosas, fueron las que vinieron mucho antes, que transitaron ese camino de verdad. Con entonces, pues nada, en mi caso siempre querré estar dentro de una cancha, por eso me sigo preparando, pero ya no es eh, mi única o mi único propósito, ya hay otro propósito superior que seguramente implique no estar más y estaría bien. Bueno, Manu, ya
Manu, perdimos la conexión. Bueno, si nuestros seguidores que siguen con nosotros en el vivo, si tienen alguna otra duda sobre los acuerdos a los que llegó, bueno, aún no acuerdos, sino sobre las conversaciones que se dieron recientemente con las jugadoras asociadas a Colfootpro sobre la continuidad de el fútbol femenino este año, pueden dejarnos las preguntas. Estamos esperando que Manu regrese con nosotros para despedirnos y agradecerle por su tiempo en esta entrevista. Ya Manuela se está conectando otra vez. Manu nos cortó Instagram. Yo ya me iba a dormir. Bueno, nada, Manu, agradecerte por este espacio, por apoyarnos a nosotros los medios independientes, que estamos pendientes de ustedes del fútbol femenino y nada, pues ya te cedo la palabra para que te despidas. No, Julia, ustedes, mira, mejor dicho, son, como te decía, son ustedes quien le da vida a estos espacios continuamente. Siempre lo voy a hacer y eso es parte de mi esencia. Yo creo que estuviéramos 2.100 personas, si alguno de los que está acá le hizo eco algo de lo que está, maravilloso. Entonces siempre voy a estar ahí. Es parte de lo que te digo, es parte de quién soy una pelada súper sencilla, fresca en ese sentido. Entonces, por supuesto que en la medida que haya información nueva y que podamos compartir, eh, si eso ayuda a disminuir la incertidumbre que es tan grande para todos quienes estamos alrededor de esto que queremos, que se llama fútbol, pues siempre lo voy a hacer. Entonces, quienes estuvieron, les envío un fuerte abrazo. Y a ti, Juli, por estar tan informada y por hacer preguntas como tan aterrizadas para generar la conversación. Bueno, Manu, fue un placer tener este espacio contigo y creo que, por supuesto, seguiremos hablando de cómo avanza este tema del fútbol femenino este año. Entonces, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron en este live. Te envío un fuerte abrazo. Adiós.